Sí, no, la verdad que la destrucción y la afectación de cerritos de indios no es un tema nuevo, ¿no? Esto cobra, digamos, magnitud a partir de las obras de canalización que empieza el Estado uruguayo en los años 79-80 y bueno, y con la intensificación de la producción arrocera, bueno, pero es un tema que viene siendo trabajado ya desde el mediado de la década del 80 y parece que seguimos un poco la misma, ¿no? Es terrible, ¿no? Pensar que, bueno, en algún momento se ha avanzado en esto, en lo otro, pero hay temas que siguen pasando los años, los gobiernos, y sigue pasando. Sí, es todo un tema porque, bueno, por un lado hay reglamentación que a veces tampoco está demasiado actualizada con las realidades. No es lo mismo una reglamentación que esté pensada para un modelo productivo de ocupación del terreno también a las realidades actuales, pero por otra parte esa reglamentación, esa legislación, por más deficiente que sea, tampoco se implementa como debería implementarse. Entonces, eso por un lado en los aspectos legales. Después también falta trabajar y mucho en educación ambiental y patrimonial, porque es muy difícil que se cuide lo que no se valora y es muy difícil que se valore lo que no se conoce. Entonces, el rol de la universidad, en este caso del CURE, que es la Universidad en Territorio, es hacer todas esas acciones a la vez. Por un lado, investigar para generar conocimiento, poner en valor a través de actividades de difusión y dar a conocer la riqueza del territorio cultural y ambiental. Y bueno, y de alguna manera también estar como guardianes y alertar cuando vemos que están ocurriendo situaciones donde no se respeta y no se protege, en este caso, bueno, el patrimonio cultural y natural, que están amparados bajo la legislación, pero que a pesar de eso se omiten esas medidas de protección. Totalmente. Yo, la verdad, primero que por suerte conozco la zona, entonces he visto cómo se viene trabajando ya hace un tiempo, y estas situaciones, la verdad, a mí personalmente me ponen triste, me ponen como que me bajan digo, todo tanto esfuerzo durante tanto tiempo y siguen pasando estas cosas que la verdad a uno lo ponen, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Simplemente como ciudadano, como vecino, se pone. Y bueno, una de las ideas de invitarlos era justamente para que muchos de los vecinos que no tienen mucho conocimiento sobre esta situación, bueno, que se informen, ¿no? Que lo conozcan de primera mano. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es un monitoreo de obra que tiene que ver con la primera etapa, que se están haciendo las obras del plan de regulación hídrica de los bañados de Rocha, sí, que es una ley que, bueno, viene tratando de implementarse de los años 90 y en 2004 al final se aprueba esta ley, que básicamente lo que hace es un poco regular el tema de los canales, o sea que ya cualquier privado, cualquier particular para hacerlos tiene que presentar estudio de impacto, tiene que presentar un proyecto y tiene que tener aprobación por parte del Ministerio de Ambiente. En este caso, bueno, las obras tienen que ver con derivar las aguas del canal número 2 hacia la laguna Merín para no afectar tanto la playa de la Coronilla, lo cual parece ser una cosa buena, pero bueno, estamos hablando que todas esas aguas también van a ser vertidas a la laguna Merín, que es un ambiente también menos resiliente, ¿no?, que el océano, porque convengamos que capaz que la gente piensa que las aguas de riego va solo agua, ¿no? Claro. Pero el problema, un poco lo que iba a decir es eso, el problema del agronegocio es bastante más profunda que la destrucción del patrimonio cultural. Tiene implicaciones muy grandes sobre la fauna, sobre el ambiente, sobre los paisajes, pero también sobre la salud humana, ¿no? Porque por esos canales no van solo agua, van unos cócteles de agrotóxicos
importantes, que incluso quedan en los pescados, que la gente pesca y se come, sustancias altamente cancerígenas. Y bueno, entonces un poco el proyecto, que parece una cosa muy loable si uno lo lee, al final, si rasca un poco, lo que parece ser más bien es que estamos generando más recursos, más agua, más reservorios para la producción arrocera, ¿no? Pese a que tiene todo un discurso de protección del patrimonio cultural y del ambiente y de los bosques. Pero bueno, y un poco empezamos a hacer esa tarea de control de obra, porque la obra ya fue aprobada, tiene un estudio de impacto, tiene autorización ambiental previa por parte de ambiente, pero bueno, llegamos a territorio y bueno, en primer lugar nos llamaron cuando las obras ya habían sido comenzadas, entonces ya se habían excavado como 8 kilómetros de canal, que en esos 8 kilómetros se destruyeron, o se afectaron bastante críticamente 2 cerritos de indios, y es lo que decía Laura, muchas veces por más que la reglamentación, los estudios de impacto, los monitoreos de control de obra, todo eso se cumplan, si se implementan mal, si se implementan tardíamente, es también un problema, ¿no? Totalmente. Estoy recordando un informe, un estudio que hace poco se presentó justamente de la problemática socioambiental justamente en el territorio de la Laguna Merín, que fueron parte también, y que bueno, ahí detalla un montón de cosas interesantísimas y que la mayoría de la población no lo sabe, y que fue una investigación de mucho tiempo, ¿verdad? Y de muchos investigadores de Cuba. Sí, es lo que tiene el territorio del que estamos hablando, que son todas las cuencas de la Laguna Merín, el sector uruguayo, pero son problemáticas que se dan también del otro lado de la frontera. Es un territorio muy particular, gran parte de su extensión ha sido reconocida bajo normas internacionales por los humedales de interés internacional, es sitio Ramsar, es una zona de tierras bajas inundables con una alta diversidad biológica y con un rico patrimonio cultural, arqueológico, como son los cerritos de indios, pero bueno, es también la zona donde confluyen actividades productivas, como decía Andrés, principalmente el arroz, ahora no solo arroz, porque ahora en muchos lados es arroz con rotación con soja, que además también tiene sus características productivas, pero bueno, se ha intensificado mucho la producción en los últimos 30-40 años y eso ha llevado a modificaciones muy importantes del territorio. La canalización, que en algunos casos es regulada y a través del Estado, pero hay muchas canalizaciones irregulares, que no se presentan proyectos, y que muchas veces las hace quien tiene acceso a recursos y maquinarias y afecta a los vecinos inundándole los campos o secándole los campos según las necesidades del que hace la obra, o obras defensivas porque otro vecino está lleno de cicatrices el territorio de obras que han generado múltiples impactos. Los humedales están en estado crítico, hay muy poca extensión de humedales naturales. El patrimonio cultural, como los cerritos de indios, han sido sistemáticamente destruidos, pero además todos otros aspectos socioambientales, esto no ha generado, si bien genera riquezas y recursos, no son recursos que estén distribuidos en toda la población, se genera concentración, hay mucha extranjerización también de la tierra y hay situaciones de salud humana que han mostrado estudios, hay varios equipos interdisciplinarios trabajando en territorios que están evidenciando justamente que los impactos a nivel social, de salud, de condiciones de trabajo también de la gente que trabaja en estos ambientes son críticos, ¿no? Entonces es reducción de hábitats que se consideran de importancia internacional, afectación a la biodiversidad, a las poblaciones que habitan los territorios, al patrimonio cultural, la calidad del agua, la salud, es como un combo realmente muy preocupante. Totalmente, estoy pensando eso, ¿no? Estoy pensando que son diferentes puntos críticos,
¿no? Y que de repente no es solamente, bueno, destruyeron los cerritos, no pasa nada, se puede reconstruir de alguna manera por otro lado, hay más cerritos, hay gente que piensa así, no, el tema es mucho más que eso, y este informe, por ejemplo, demuestra eso, ¿no? Sí, bueno, por eso un poco es que estamos haciendo, bueno, sacando estos artículos a nivel académico, pero también dando notas a nivel de prensa, un poco para también sensibilizar a la población, ¿no? Porque incluso, yo qué sé, entre la población rural o los trabajadores rurales está esa cuestión de que, bueno, de que precisamos a los productores, a los dueños de la tierra, porque son los que nos dan trabajo, sin ellos estamos muertos, pero bueno, yo les digo que lo piensen al revés, ¿no? Que si no precisaran trabajadores no contratarían, entonces bueno, exijan medidas de seguridad para trabajar con estos productos, porque muchas veces uno ve que los están aplicando o manipulando así nomás, sin ningún tipo de seguridad, y bueno, y ahí están, ¿no?, las repercusiones, la gran prevalencia de cáncer que hay en estas zonas, y bueno, pero bueno, que lo piensen así, ¿no? Si no precisaran al trabajador rural, se ahorrarían esa plata, ¿no? No los contratarían. Esta zona es la zona Ramsar, porque me quedó la duda si era parte de esa zona o no. Gran parte del área está comprendida dentro del sitio Ramsar, Bañados del Este y Franja Costera. Igual, justamente debido a esta intensificación productiva y a estas modificaciones del territorio, se ha ido redefiniendo los límites del área Ramsar. Y de hecho se han perdido algunas partes que ya no son consideradas más dentro del área Ramsar por el fuerte grado de impacto que tienen los humedales como para ser considerados de importancia internacional. Yo lo que quería también puntualizar es que la postura nuestra y de los compañeros que estamos trabajando y denunciando estos temas no es antiproductiva, o sea, no estamos en contra de la producción, porque todos necesitamos, producir es importante, pero se puede producir también de otra forma, con cuidado, respetando las normas, pero también poniéndole valor agregado a los productos a través de certificaciones de cuidado ambiental, respetando y dándole valor a los productos a través del cuidado del ambiente en sentido amplio, ambiente considerando los aspectos biológicos, pero también socioambientales en general y culturales. Entonces hay otros modelos de producción que capaz que no permiten hacer una producción intensiva, pero sí produciendo menos y con más cuidado se puede llegar a obtener las mismas ganancias. O sea, no es que estemos en contra de la producción. Volviendo específicamente a estas denuncias, hay algo que me quedó sonando, y es que en realidad no se hicieron los controles adecuados o se hicieron no muy bien. En el caso de los bañados de San Miguel, ahí se dan una serie de situaciones, ¿no? Sí. En primer lugar, el estudio de impacto no es bueno. Pero también, digamos, y no hay dolo, no es por mala intención, me parece que fue por un tema de pericia, pero o al menos yo quiero creerlo así. Pero el tema también, la responsabilidad de quien evalúa ese estudio de impacto y da la autorización ambiental previa, ¿no? Sí. Porque ahí el tema es de INAMA, ¿no? Si estamos hablando que el estudio de impacto dice que no se observaron cerritos de indios, ¿no?, asociados a la traza de obra, y no hay un estudio que superponga, ¿no?, las obras, el plano de obras con las fotos, por ejemplo, satelitales en Google Earth, que se ven los cerritos, se ven desde el espacio exterior,
Entonces ahí hubo un problema también de quién evalúa ese estudio, de no pedir información complementaria, que esto también viene de la mano porque en medio ambiente no hay arqueólogos, que debería haberlos. Si el medio antrópico y la parte arqueológica es parte de lo que se evalúa, ¿por qué no hay gente capacitada evaluando esos proyectos, ¿no? esos informes? Y bueno, y el otro problema fue ese que yo mencioné hoy, que quien hace el estudio de impacto recomienda que se haga un control de obra, pero más que nada orientado a lo que puede estar enterrado que no sea en superficie, no a los cerritos, a lo que puede estar ahí en la planicie esa. Y bueno, y el tema es ese, que se implementó tarde. Nosotros cuando tomamos el primer acercamiento con el área, lo primero que hicimos fue, bueno, dame el plano de obra, más que las obras estaban empezadas, tirarlo en un SIG, con fotos aéreas, con fotos satelitales. Bueno, y ahí se vio que esos cerritos estaban, que les habían pasado por arriba, después constatamos en campo que les habían pasado por arriba. Se vio otros cerritos que estaban muy próximos a la traza, entonces si bien no se iba a afectar el cerrito, se iba a afectar parte del sitio arqueológico, porque los sitios exceden la superficie del cerrito, continúan unos 50 metros, 60, 70, depende de la planicie, ¿no? Y ante eso tampoco hubo respuesta. El tema es que la obra ya está empezada. Nosotros, ya te digo, más que trabajo de control de obra, tuvimos que hacer un trabajo que era propio del estudio de impacto, ¿no? De evaluar los impactos, de ver cerritos que estaban ahí, ver cómo se habían impactado, y bueno, y ahí nosotros informamos a la dirección de obra todas nuestras actuaciones, donde se recomendó fuertemente que había que hacer un rescate de lo que quedaba de estos sitios, ¿no? Porque cuando la obra termine, esto no va a quedar nada. Entonces se pararon las obras en esos puntos y bueno, pero al no tener respuesta, pasaron unos cuantos meses y no se implementan los rescates, y los rescates no es solo ir, excavar y recuperar los materiales y ponerlos en caja, implica todo un análisis, ¿no? El impacto se mitiga generando conocimiento, entonces toda la parte analítica y recursos humanos para hacer esos análisis, tiene muchos costos, ¿no? Y como todavía Hidrografía no ha implementado nada de esto, bueno, en su momento, ni bien constatamos este hecho, hicimos la denuncia a la Comisión de Patrimonio. El expediente ahí estuvo 1 año y medio sin movimiento. Y nada. No se movió el expediente. Sí. Y bueno, entonces ante también la ausencia de acciones de hidrografía, bueno, decidimos denunciarlo al medio ambiente. Claro. Que a la fecha tampoco hemos tenido noticias. Tampoco. No que yo sepa. ¿Y desde la Intendencia, la parte de ambiente, ustedes han comunicado o algo? Bueno, ellos a partir de todas estas, de las notas de prensa que hemos dado, están en conocimiento, pero en realidad no es un tema de ellos. Nosotros a nivel nacional. Claro, esto depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Hidrografía, o sea, si bien la Intendencia, o sea, no veo bien de qué manera puede intervenir. Nos hemos conectado con la Intendencia en caso, por ejemplo, de un pueblo Cebollatí, que se iba a ampliar un basurero y el basurero iba a afectar un cerrito, y sí, como el basurero era de la Intendencia, se trabajó con la Intendencia, con Rodrigo García, y bueno, y al final el basurero fue ubicado en otro lugar para prevenir el daño y del cerrito, ¿no? Sí, pero es más a nivel nacional, y claro, a veces es complicadísimo, ¿no? El volver desde Montevideo al interior, ¿no? En todo aspecto, que nos den un poco de bolilla. Y que bueno, que por lo menos nos miren y digan, ¿qué está pasando acá en el interior? Sí, en el interior, en Rocha, en el interior de Rocha, donde pasan cosas muy interesantes y muy importantes hace muchos años, siguen pasando cosas y siguen habiendo preocupaciones, las mismas preocupaciones de hace unos cuantos años, ¿no? Sí. Y en realidad, bueno, si bien hay más información, también es verdad, como decíamos recién, que se están acelerando también todos estos procesos. Claro. Me parece que un cambio importante
es que con la presencia de la universidad acá en territorio, porque estos temas nosotros los venimos trabajando desde antes que estuviera el CURE, pero no es lo mismo venir un mes al año desde Montevideo, instalarse en territorio y ver, que estar acá en territorio donde también tenemos el contacto con la población, con la gente de los lugares, donde estamos frecuentemente en terreno, y es más fácil también tener esa proximidad y estar más por dentro de las cosas que están sucediendo. Y es otra realidad también. Es otra realidad. Yo iba a comentar que en el caso de la otra denuncia, la de la zona de Lascano, de Rincón de la Paja, en realidad esa denuncia justamente surge a partir de que un grupo de colonos que está asignado a un campo del Instituto de Colonización, ahí a unos 15 kilómetros de Lascano, con los que nosotros trabajamos, porque en el campo hay cerritos y el CURE tiene un convenio ahí con el instituto para investigar y tener zonas de monitoreo, investigación y conservación. En febrero del año pasado nos mandaron videos de un vecino que estaba haciendo un canal con retroexcavadora en el límite del predio, y que ese canal estaba desecando un humedal, una barge, que además desde el punto de vista productivo era muy importante para los colonos, porque son como praderas muy, muy valiosas desde el punto de vista productivo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, fueron los propios habitantes, productores del lugar, los colonos, quienes se contactaron para avisarnos de esa situación, y en ese caso también se hizo una denuncia, más que nada como un pedido de información, porque desconocíamos si ese canal tenía los permisos requeridos, y no los tenía. Y también es un caso diferente, pero comparten algunos temas, algunas características, porque bueno, la denuncia fue hecha hace más de un año. Hubo una inspección en el lugar por gente de DINAHUE, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero los dos declararon que no tenían competencia en el tema, y la denuncia está en DINAVICE desde hace un año, más de un año, y no hemos tenido respuesta. En este caso en particular, de haber tenido una respuesta próxima a la fecha en que se constató el hecho, se podría haber interrumpido la desecación de ese humedal, cosa que ya ocurrió, y restaurar es mucho más caro. Y bueno, en el caso de averías, o sea, de haber tenido una respuesta a la denuncia, ya se podría haber iniciado las obras de rescate. Claro. O sea, el cerrito no se puede restaurar, pero sí se puede rescatar lo que queda y generar información que de alguna manera mitigue el daño físico que ocurrió. A medida que pasa el tiempo, lo que sucede es que va quedando menos, porque el canal está funcionando, porque el agua erosiona, y así como aparecieron restos humanos en el perfil del canal, saliendo del cerrito, porque estos sitios además fueron cementerios, o sea, tienen también todo un valor cultural, arqueológico, pero también humano importantísimo. Bueno, cuanto más demore en dar resolución a esa denuncia, que perfectamente puede ser, bueno, acá se le exige a Hidrografía que, no sé, financie las obras de rescate, ya que el error fue cometido y se destruyeron 2 cerritos, bueno, que se rescate lo que quede y que se financie para que se investigue y se genere información. En el caso de Lascano, si es una obra irregular, que se demande al propietario que tenga que hacer las obras necesarias para reparar ese humedal y volver a reconstituirlo en sus situaciones anteriores. O sea, el tema es que cuanto más tiempo pasa, más difícil es y más costoso es revertir el daño que se causó. Apuntar una cosa, en las 2 denuncias son justamente en campos de privados, son los privados justamente que hacen estos movimientos, ¿no? No, en este caso, en el caso de San Miguel, es una obra del Estado, y eso por donde van las obras fue expropiado, o sea, es propiedad del Estado. Perfecto, bien. Sí, por eso son 2 casos bien diferentes, pero que tienen mucho en común, porque en un caso es el Estado que cumplió la normativa porque hizo los estudios de impacto, pero a la hora de implementarla falló porque empezaron las obras antes de que estuvieran las actividades de control. En otro caso es un privado que hace una obra sin los permisos del caso,
Pero en ambos casos, además, hay denuncias formales que tienen más de un año y no hay respuesta. Entonces, eso también tienen en común, y que las dos cosas se vinculan a temas de agua, de canalización, que afectan distintos elementos del patrimonio ambiental y cultural. Sí, un dato no menor del estudio que tú mencionabas, es que la información que hay incluso a nivel estatal, en los portales de infraestructura de datos espaciales de Uruguay, ahí sacamos unas capas georreferenciadas de los canales, y muestran que solo en la región este de Uruguay, principalmente concentrado ahí en la cuenca del Cebollatí, toda Laguna Merín, San Miguel, la zona de Las Canas, todo eso, hay más de 17.000 kilómetros lineales de canales. Entonces estamos hablando que si en 8 kilómetros se impactaron severamente 2 cerritos, imagínate en 17.000 kilómetros. Legales y ilegales esos canales. Y que en su mayoría, no sé si legales, pero en su mayoría están hechos sin ningún control, sin ningún permiso, incluso antes de la ley de regulación hídrica, ¿no? Porque el agua también es un elemento en esta zona, el control del agua muy poderoso, y no olvidemos que quien brinda el agua, el riego para todas las arroceras, y que ha hecho muchos de estos canales, es Comisaco, que son 50 y 50% de sociedades anónimas, que son los principales molinos arroceros de Uruguay, ¿no? Entonces, cuando dice Comisaco no planta arroz, que no tiene, cuando es a manicopar los dueños, es un poco paradójico, ¿no? Totalmente.